Vamos a hablar de religión cristiana. Vamos a hacerte reflexionar sobre esas ideas, ¿ya? Las ideas de cristianismo. Vamos a avanzar. A ver, antes de empezar, joven, vamos a hablar de cristianismo porque es lo que vamos a hablar, filosofía cristiana, ¿ya? Entonces hay que tener algunas nociones básicas. Ese cristianismo es una religión abrámica, abrámica que viene de Abramson, ¿listo? Monoteísta, ¿qué significa? Monoteo, teo, un solo Dios. Y el cristianismo se basa en la vida y enseñanzas de Jesús de Nazaret, que es el quien da origen al cristianismo. Cristo Jesús. ¿Qué dice el cristianismo con respecto a Dios? Es un solo Dios, pero que es tres personas. O sea que a este misterio se le llama el misterio de la Santísima Trinidad, ¿ya? Un solo Dios, pero tres personas. No sé por qué. Lo explicamos, joven, porque parece que algunos creen que solo es un solo Dios. Ahora, entonces ya tenemos aquí ¿qué ideas acepta el cristianismo, joven? El monoteísmo, lo primero, que hay un solo Dios, pero que es tres personas. La creación, que Dios creó el mundo. Joven, el hombre es el centro de la creación y es el centro del universo. Está ubicado en el centro del universo. Entonces pensaba que el planeta Tierra estaba en el centro del universo. Dios como legislador, porque Dios da las leyes a la naturaleza y a la sociedad y al tema moral, para regir el mundo. El concepto de pecado original es el pecado con que nacen todos los hijos de Adán y Eva. En tanto nosotros provenimos de ellos, también nacemos con pecado original. El concepto de la fe, que es un concepto novedoso que no existía antes. La idea de espíritu, que también va a ser reflexionada. El amor griego era el amor eros, el amor pasional, el amor sexual. La palabra eros es lo que se traduce como amor antes. Pero con el cristiano surge la idea del amor ágape. ¿El amor ágape qué es? El amor caritativo a los demás, joven. La gracia es, joven, lo que Dios hace por alguien, aunque no lo merezca. La gracia, es un poco raro eso, pero sí. La revolución de los valores. En esa época, joven, ¿qué decía la ley? Las leyes judías. Ellos tenían su famosa regla, la ley del talón, ojo por ojo. Diente por diente. Diente por diente. Claro, ¿quién no conoce esta ley de talón? Oye, diente por diente. ¿Qué dice la ley de talón? Dice así, mira, a tus amigos, claro, a los amigos, ¿qué se les hace? A los amigos se les hace el bien, decía él, se les hace el bien. Y a los enemigos hacen el mal. Se les hace el mal. Oye, entonces esa es la visión que ellos tenían, ley de talión. Pero Cristo viene y te dice, ama a tus enemigos. Oye, cuando Jesús dice, ama a tus enemigos, ya pues, es otro level ya. Es otro nivel de amor, porque joder, a tu amigo pasa. A su amigo es fácil de amarlo, pero si tu amigo te cae bien y es chévere contigo, ¿por qué no lo vas a querer? El problema es querer a las personas que no son chéveres contigo. Y entonces ya el nivel del amor del cristianismo va más allá, entonces cambian los valores de su época. Por eso el cristianismo significa una revolución de los valores. Joven, el cristiano, ¿cómo ve al hombre? ¿El hombre es alma nada más o es alma y cuerpo? Mira, es alma y cuerpo. Y el cristiano dice algo, joven. El día del juicio final, ¿cómo va a ser? El día del juicio final, joven, Dios nos va a juzgar a todos. Dios está ahí, nos va a juzgar, joven, y tú vas a ser juzgado en alma y cuerpo. Alma y cuerpo. Joven, ¿qué va a pasar? Tu cuerpo se va a regenerar, dice él. Y vas a estar presente con tu alma y tu cuerpo en el día del juicio final. Bueno, o sea que el día del juicio final, según el cristiano, tu cuerpo se regenera para juntarse con tu alma y vas al juicio. Oye, hace un rato dictaba esta clase y me decían, profe, pero ¿cómo que se regenera? Si me acaban de cremar, imagínate, y han hecho cenizas todo en mi cuerpo. ¿Qué va a pasar? Esas cenizas, ¿cuál sería la idea? ¿Se van a juntar? ¿Se van a desquemar? ¿Y va a surgir el cuerpo todo? O sea, no sé cómo lo hagan, jóvenes, pero la idea es que si mueres en
revolución y ese pedacito tu cuerpo desaparece. Lo que está diciendo ahí la Biblia, Juan, es eso. Tu cuerpo va a volver a surgir. Eso es lo que está diciendo. Y por último, el sentido de la historia. Jóvenes, ¿qué sentido le damos a nuestra vida? ¿Te acuerdas que te decía esa pregunta en otras clases? Te hablé de Aristóteles. ¿Cuál es el sentido de la vida? Buscar la felicidad. Ya. Aquí vamos a cambiar de concepto. ¿Qué buscan los cristianos? ¿Cuál es el sentido de la vida para un cristiano? Ir al cielo. Ir al cielo es una, pero lo que ellos dicen, jóvenes, hay varias maneras de decirlo. Ir al cielo es una de ellas. Es una manera rara. Pero lo otro es salvar tu alma. El concepto es buscar la salvación de tu alma. Eso es lo que vienes a hacer este mundo. Buscar la salvación de tu alma. Oye, ese es el concepto. Claro, lo del paraíso es metafórico, es una idea que quizás no nos ayuda mucho. Pero, joven, si tienes un alma, ¿qué vas a hacer al final de la historia si es que te portas bien con esta vida? Salvar tu alma. Y las personas que vayan al infierno, ¿qué van a hacer? Pasar. Condenar su alma. Perder su alma. Entonces, ese es el tema. Ya, esa es la religión cristiana, joven, sus principales ideas. Vamos ahora sí a entrar al primer periodo filosófico. Joven, patrístico se le llama a un primer periodo de vida de los cristianos. Una primera etapa de su formación. ¿Cuánto se da la patrística? ¿Cuánto dura? Joven, no vamos a hablar de todos, pero todos estos autores son algunos representantes de la patrística que son los más importantes. Desde el siglo I hasta el siglo VIII, o sea, 800 años de patrística. Nosotros no podemos hablar de todos, pero vamos a hablar de Agustín de Hipona. ¿Qué hicieron los padres de la iglesia, todos ellos? Bueno, lo que se dice que hicieron es elaboraron y defendieron la doctrina cristiana. A ver, te cuento algunas cosas, joven. Los evangelios que hay en la Biblia ahorita, ¿cuántos son? ¿Sabes? 4 creo son. Los evangelios, luego vienen ya las cartas, los apóstoles, evangelios son 4 ya. En esta época se eligieron los 4 evangelios. Y los otros evangelios que no fueron elegidos se les llamó los evangelios apócrifos. O sea, hay 4 evangelios que la iglesia reconoce. Y esos son los evangelios pues aceptados por la iglesia. Pero los otros evangelios, ¿no ven que también hay más? Se le llaman los evangelios apócrifos. Porque se dice que son falsos, se dice que no son verdaderos. O sea que aparte de los 4 evangelios que tú conoces, hay más evangelios que fueron rechazados por contener mentiras sobre la vida de Jesús. Y joven, algunos estudian estos evangelios solo por sacarle la contra a la iglesia. Vamos a ver qué hay acá. ¿Por qué los rechazan? Joven, en esa época se inventó una oración. El Padre Nuestro ya lo dijo Cristo, lo enseñó Cristo. Pero joven, la oración de la que te hablo es el credo. ¿Alguna vez has rezado el credo? Sí. Creo en Dios Padre, Todopoderoso. También lo conozco porque cuando estudiaba primaria nos enseñaban con colegio religioso estudié. Y entonces me enseñaban ahí todas las oraciones, todas las canciones. De esa época me las sabía, de ahora ya no tanto. Bueno, entonces, ¿qué pasó? En esa época se hicieron los sacramentos, se establecieron todo. ¿Cómo se establecía todo esto? Bueno, los sacerdotes se reunían y al reunirse hacían lo que llamaban un concilio. Y ahí decían, a partir de ahora vamos a elegir este sacramento. Todos votaban a favor y se instauraba un dogma más para la iglesia. Y así, joven, también en esta época se dio la famosa castidad sacerdotal. La castidad sacerdotal. De la castidad sacerdotal hay 2 ideas, joven. ¿Por qué el sacerdote tiene que ser casto? Algunos dicen porque está casado con Dios, joven. Y joven, entonces debe priorizar los bienes espirituales y alejarse después de todo lo que sea carnal. Joven, unos dicen eso, pero otros dicen que hay un motivo económico. Que el sacerdote no puede tener hijos, ¿para qué? Para que cuando se muera, todos los bienes que pertenecen a la iglesia sigan perteneciendo a la iglesia. Si se casara, tuviera hijos, la iglesia tendría que repartirle a los sacerdotes
entre sus hijos. Recuerda que en esa época había tierras, la iglesia era dueña de todas las tierras. Con el tiempo se fue haciendo dueña de toda la iglesia casi, de muchas cosas. Entonces algunos dicen, no se casan ni tiene hijos porque para que sirva un tiempo, reciba su sueldo, viva ahí en la iglesia, pero cuando muera, ¿qué le pasa al sacerdote cuando muere? Simplemente deja de ser parte de la comunidad, pero no tiene hijos, no tiene nadie, entonces la iglesia sigue siendo la dueña de todos sus bienes, de todos los bienes. Entonces, para algunos hay un motivo económico, que es que la iglesia quiere quedarse con todos los bienes, y la otra es la cuestión espiritual que se habla. Muchachos, en esa época pasó dos cosas más importantes. Entonces, ¿qué significa patrística? Viene la palabra patris, que significa padres de la iglesia. ¿Cuándo empezó la filosofía? Cuando estos padres de la iglesia fueron a predicar a Atenas. En Atenas se encontraron con sofistas, con platónicos, con aristotélicos, con epicúreos, con estoicos, con cínicos y con escépticos. Y todos estos filósofos refutaban sus teorías fácilmente. Y entonces el sacerdote se dio cuenta que si quería predicar la palabra de Jesús en Grecia, tenía que primero criticar a los filósofos, refutar sus ideas y luego predicar la palabra. Y así nació la filosofía cristiana, ¿no? Como un modo de defender el dogma cristiano. Y por último, joven, en esa época Roma y los cristianos entraron en un conflicto, en un debate. Tú sabes que algunos emperadores romanos comenzaron a perseguir a los cristianos, ¿verdad? Y joven, si en esa época hubiera habido casa de apuestas y te hubieran dicho, apuesta, ¿quién gana, Roma o los cristianos? ¿Qué hubieras dicho? ¿Por qué hubieras votado? Yo hubiera votado por Roma, joven. Porque Roma era, jóvenes, todo el poder, pues, el imperio más poderoso del mundo. Joven, y los romanos tenían armas, perdón, los cristianos tenían armas para matar a los romanos, enfrentarse a ellos. Nada, lo único que tenían era su fe y su capacidad de ¿cómo se llama eso? De predicar la palabra de Dios. Y poquito a poquito, joven, pacientemente, primero empezaron con los esclavos de los romanos, los esclavos se volvieron cristianos, luego las clases bajas, luego las clases medias, las clases altas, hasta que el emperador romano se volvió cristiano y declaró que todos los romanos tenían que volverse cristianos. ¿Cuándo se dio eso, joven? Hay dos edictos. El edicto de Milán, que da la libertad de culto. En el año 313 se permite que el romano elija qué religión quiere tener, si quiere ser pagano o si quiere ser cristo. 313, después de Cristo. Joven, y luego ya viene en el año 380, donde ¿qué es lo que dice Teodosio? Teodosio declara a la religión cristiana como la religión oficial del imperio romano. Bueno, entonces con Teodosio, con el emperador Teodosio, el cristianismo se vuelve la religión oficial de Roma. Eso es muy importante, joven, porque eso va a cambiar todo el destino de los cristianos. Por último, muchachos, los cristianos ¿contra quién compiten? Contra los paganos y contra los herejes. Vamos avanzando ahí. Los paganos son gente que no son cristianos. Jóvenes, los paganos son los griegos, los judíos, los romanos, los musulmanes posteriormente, todos aquellos que no sean cristianos y tienen otra religión. Y los herejes son más interesantes. Los herejes son cristianos que interpretan la Biblia de manera distinta a la Iglesia Católica. Bueno, a los herejes los mataron y los expulsaron de la Iglesia Católica. Voy a contarte solo la vida de un hereje que me parece inteligente. Y si hubiera yo sido cristiano en esa época, lo hubiera seguido, joven, y hubiera muerto con él. Aunque no me gusta morir por mis ideas. Pero vamos a explicarte a este señor. Se llamaba Pelagio. Y a sus seguidores se les llamaba los pelagianos. Suena a nombre de gato, ¿no? Pelagio. Joven, si tu padre asesina a alguien, ¿tú eres responsable de ese crimen o tu padre es el responsable?
Tu padre es el único responsable. O sea, cada uno es responsable de sus propios pecados. Si el padre comete un crimen, su asunto es de él, que el padre, que vaya preso ya. Ahora, joven, si tu padre comete un crimen antes de que tú nazcas, ¿es tu culpa? ¿Tienes algo tú que pagar? Si naciste ya ahora. Entonces, si estamos de acuerdo con esta idea, entonces pensemos lo siguiente. Pensemos la idea siguiente. Joven, ¿por qué entonces cargamos con el pecado de Adán y Eva? El famoso pecado original. Date cuenta. Si tú no eres responsable, ¿tú hiciste ese pecado? Pasa, señorita, pasa. Bueno, pero Adán y Eva yo ni los conozco, ¿no? Dicen que son padres de mis padres, pero bueno. Y entonces Pelagio decía eso, joven. Si cada persona es responsable de sus propios pecados y debe pagar por sus propios pecados, el pecado original no existe. Porque el pecado no se puede transmitir de generación en generación. No es que mi abuelito mató a alguien y yo tengo que seguir siendo criminal. O mi bisabuelito mató a alguien y yo soy criminal porque mi abuelito mató a alguien. Pues Pelagio decía eso. Entonces Pelagio decía, la Iglesia Católica comete un error al hablar de pecado original. Porque el pecado no se puede transmitir de generación en generación. ¿Qué hizo la iglesia, joven? La iglesia dijo, Pelagio, estás equivocado. Si no te retractas, te vamos a matar a ti y a todos tus seguidores. Oye, no tengas pena por Pelagio. A Pelagio si hubiera podido también, hubiera tenido fuerza, hubiera matado a todos nosotros. Porque en ese punto ya se enfrentaban así, ya no era salvación. Entonces, ese es el tema. Pelagio, joven, murió al final. Pero murió con esa idea. Como yo te digo, yo creo que Pelagio tiene razón. Si tú cometes un pecado, es tu asunto, paga tu responsabilidad. Pero si tu padre comete un pecado por ti, no tendrías por qué cargar con eso, ¿no? Es mi lógica. Por lo tanto, el pecado original no debería existir. Profe, ¿pero por qué existe el pecado original? Existe, muchachos, porque la iglesia necesita que los niños se bauticen desde muy pequeños. Y por eso, joven, normalmente tú ya eres cristiano, porque ni sabías si ya te bautizó tu papá seguro cuando eres chiquito, ¿no? Bueno, algunos padres que son cristianos te bautizan. Algunos dicen que está mal que te haya bautizado, pero yo creo que está bien. Porque tu padre tiene que darte sus valores, y si él cree y es cristiano, está bien que te dé sus valores. Pero bueno, también hay un tema, profe, ¿qué pasa si yo no quiero ser cristiano? Hay un momento de la vida donde que se llama la confirmación, que si tú ya eres una persona pensante, 14, 15 años, 16 años creo, 15, claro, 15, sí. Tú ya evalúas si quieres ser cristiano, y si tú no quieres, no te confirmas y se acabó todo el asunto. ¿Me entiendes? Entonces, ese es el concepto. Ya sabes que son los herejes, son cristianos que no interpretaban la Biblia igual que la Iglesia Católica y que fallecieron por oponerse a la Iglesia. Vamos avanzando. Jóvenes, Agustín de Hipona era africano, nació en África, en lo que ahora es el país de Argelia, pero en esa época ¿qué era? Era una provincia romana, era la provincia romana de Tagaste. Su madre fue cristiana, de piel devota, su padre fue pagano, joven. Pagano es aquel que no es cristiano. Tras su conversión al cristianismo fue el máximo defensor de la iglesia contra las herejías. Pues yo te hablé solo de Pelagio. También hay el arrianismo, el donatismo. Cada uno tiene un nombre, cada uno tiene una discrepancia. No me acuerdo cuál es el problema con Arriano. A ver, vamos a buscar a Arriano, ya que el profe lo ha puesto. ¿Cuál es la idea del arrianismo? El arrianismo. Pase. Herejía cristiana que tuvo su origen en las ideas de Arrio y que se caracterizaba por negar que Jesús tuviera la misma condición divina que Dios Padre. Claro, Jesús era humano, no era Dios Padre. Oye, tiene lógica también porque, a ver, te explico para que me entiendas lo de Arrio. Argumentos así también he visto. Jóvenes, si Jesús tiene el poder de Dios, ¿tiene o no tiene el poder de Dios? Porque es Dios, Padre, Hijo y Espíritu. ¿El Hijo tiene el mismo poder que Dios? Entonces, su cuerpo y el dolor que sufrió en la cruz al ser crucificado y todo eso, ¿fue verdadero? ¿O no le dolía nada? No. Sí le dolía, sí. Esos debates eran los que tenían en esa época. Y por eso se peleaban, se peleaban y se mataban entre ellos. A ver, sí le dolía porque su cuerpo era humano.
pero también es Dios. Y si es Dios, ¿qué tipo de dolor va a sentir Dios? Pero en ese momento era humano. Ahí empieza el debate. Arrio creía que Jesús no era Dios, era humano nomás, y por eso sí sufría. Pero la Iglesia Católica te dice que es Padre, Hijo y Espíritu Santo y que tiene el mismo poder. Hijo, ahí viene el tema. Para él no tenía esa condición. Vamos dejándolo ahí. El otro, a ver, ¿qué más había? Donatistas, a ver qué decía Donato, los donatistas, es otra herejía. Fue un movimiento cismático cristiano iniciado en el siglo V que nació como una reacción, a ver, ¿qué eran los donatistas? A las costumbres de los fieles. No dice cuál era el problema, no nos dice, solo que se relajaron. A ver, ¿qué enseñaban los donatistas? Enseñaban que el resto del mundo, Iglesia Católica, había perecido por haber estado en comunión con el traidor Ceciliano. Que ellos eran la verdadera iglesia, si un católico entraba en sus iglesias, lo echaban y lavaban con sal el pavimento donde había estado. Allá eran otro tipo de cisma. Ya, entonces, eso fueron las herejías. Agustín se peleó con los herejes y les ganó. A todos ellos la Iglesia Católica les ganó. Ya sabes, vamos avanzando. A ver, la clase pasada hemos hablado de la felicidad. ¿Te acuerdas de lo que dije de Diógenes? La felicidad para Diógenes es vivir según la naturaleza, libre como un animal. Listo, ahí se acabó. La felicidad para los estoicos es saber distinguir lo que puedes cambiar de lo que no puedes cambiar. Y si aprendes esto, aplicas esto a tu vida, aceptas el destino y no intentas cambiar lo que no puedes, eres feliz. ¿Qué decían los epicúreos, hedonistas? Eres feliz si sabes buscar el verdadero placer, pero el verdadero placer era un estado de equilibrio. ¿Qué decían los escépticos? Que nada se puede conocer, así que suspende el juicio y vive tranquilo contigo mismo. Es lo que decían ellos. Bueno, y ahí viene el tema ya. La filosofía como búsqueda de la felicidad en Dios. ¿Qué decía Agustín? Agustín, siguiendo esto, mantuvo la idea de que la filosofía busca la felicidad. Pero un cristiano, ¿dónde encuentra la felicidad, joven? Es facilito, no es nada difícil. Buscas la felicidad en Dios. Bueno, y así como cambió eso, también cambió esto, mira. ¿Qué es la filosofía? Es amor a la sabiduría. Joven, pero ¿qué es la sabiduría? ¿Te acuerdas que yo te expliqué? Que es algo que nunca vamos a alcanzar y que siempre nos vamos a acercar nada más. Ya, pero ¿qué decía Tomás? Perdón, Agustín. Agustín decía, la sabiduría es el camino que lleva al hombre, el alma del hombre, ¿hacia quién? A Dios. O sea, la sabiduría está en conocer a Dios, que tu alma conozca a Dios. Bueno, por eso hemos puesto arriba el título. La filosofía como una búsqueda de la felicidad, ¿en quién? En Dios. O sea, para ser feliz hay que llegar a Dios. Vamos a avanzar. Muchachos, hay esta historia famosa. ¿Has escuchado esta historia? ¿Alguna vez te la han contado? No. Es una historia clásica, normalmente la contaban los sacerdotes, no ha sido nunca. Joven, Agustín caminaba por la playa. Se encuentra con un niño. Niño, ¿qué haces? Le dice. Estoy haciendo un agujero aquí en la playa. ¿Y qué quieres hacer? Quiero meter todo el agua del mar en este pequeño agujero. Niño, no seas idiota, eso no se puede hacer. Hay que ponerle su condimento al discurso. No creo que haya dicho eso. Bueno, pero sigamos. Y el niño era un ángel, joven. ¿Y qué pasaba? Agustín estaba queriendo comprender el misterio de la Santísima Trinidad. ¿Cómo es que un solo Dios puede ser tres personas? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Oye, él quería comprender y estaba caminando en la playa reflexionando sobre eso. Y el niño le dice, es más fácil para mí meter todo el agua del mar en este pequeño agujero a que tú logres comprender ese misterio divino con tu razón. Oye, y entonces la metáfora es esta. Tu razón es el pequeño agujero. ¿El mar quién es? El mar es Dios. ¿Puede ingresar todo ese mar en ese pequeño agujero? No, la razón no puede conocer a Dios. Por eso, joven, la razón no tiene poder suficiente para llegar a Dios. Por eso, ¿qué hay que hacer primero? Hay que creer para entender. Cree para entender y entiende para creer. Pues, al creer para entender, la fe es lo primero.
Y la fe es la condición inicial para la comprensión. Joven, una vez que ya tienes fe, ¿qué haces? Tu corazón se fortalece y ya puedes entender. Por eso, joven, si tú lees la Biblia sin fe, vas a descubrir verdades. Si tú lees la Biblia sin fe, vas a encontrar contradicciones, errores, te vas a burlar de ese libro. Hay puras tonterías, vas a decir. Pero joven, si tú leyeras la Biblia con fe, la cosa cambia, dice Agustín. La fe marca una distinción. Ya sabes, esa es la teoría de Agustín. Vamos avanzando, muchachos. Listo. ¿Has escuchado la frase Dios creó el mundo de la nada, joven? Ya, los filósofos reflexionaban. ¿De dónde sacó Dios el mundo? Cuando la Biblia dice que Dios creó el mundo de la nada, Dios creó el mundo a partir de una materia, pues. O sea, Dios estaba ahí, de pronto había una materia ahí, y de esa materia Dios creó el mundo. Esa explicación es errónea. Oye, es como un carpintero. ¿Un carpintero puede crear una silla de la nada? ¿O tiene que usar madera para crear la silla? Igual, Dios, ¿tiene que usar la materia para crear el mundo? No. O sea que esta interpretación no es la correcta. Otra interpretación, que yo creía que esta era correcta, porque cuando se dice que Dios creó el mundo de la nada, yo pensaba que se refería a que Dios creó el mundo de sí mismo, o sea, de un pedacito de Dios, de un pequeño punto de su esencia de Él creó el mundo. Lo sacó de sí mismo. Bueno, tampoco es correcto, dice, es como cuando una madre da a luz a un hijo. No, no es así, es error. Profe, entonces, ¿cómo surgió el mundo de la nada? Te explico, joven. Primero hay que definir la nada. ¿Qué es la nada? Jóvenes, la nada es la no existencia del mundo. O sea que ahorita el mundo existe, ¿sí o no? O sea que ahorita lo que no existe, ¿qué es? La nada. Pero antes de que el mundo exista, no existía nada. Entonces, ¿qué había? Había la no existencia del mundo, o sea, nada. Y sobre esa nada, Dios hace que surja las cosas. Ese es algo también increíble, jóvenes, pero es otro dogma también de la Iglesia Católica. Dios crea el mundo de la nada. A los griegos, joven, que no les gustaba estas cosas, ellos decían, de la nada, nada sale, decían. Pero para un cristiano, Dios crea el mundo de la nada. Eso es la forma como Dios lo ha creado. Vamos avanzando. Joven, Agustín era platónico, tenía ideas platónicas. Él había leído a Platón y le gustaba mucho Platón. O sea que en Agustín, ¿qué vamos a encontrar? Ideas teológicas, las ideas propias de la Iglesia, y las ideas filosóficas. Entonces tú tienes que entender a diferenciar estas dos ideas. Vamos a explicar. Vale, una idea teológica es esta. Dios creó el mundo de la nada. Ya te lo expliqué en el otro lado. Dios creó al hombre con libre albedrío. Por eso tú eliges tu vida. Tú eliges tu vida, nadie más. Bueno, esas son las dos ideas teológicas de la religión, que todo el mundo entiende, pero ¿qué es el libre albedrío? Es la libertad para que tú elijas tu vida. Listo, se acabó. Joven, pero ¿te acuerdas de Platón? ¿Te acuerdas que Platón decía que si existe un hombre en este mundo, es porque en el otro mundo, en el mundo de las ideas, ¿qué debe existir? Una idea de hombre. Si hay plantas y vegetales, ¿qué tiene que existir en el otro mundo? La idea de planta y la idea de vegetal. Si hay perros y gatos en este mundo, ¿qué tiene que existir en el otro mundo? La idea de perro, ya. Joven, ¿sabes lo que hacía Agustín? Agustín salvó el mundo de las ideas. Lo mantuvo en su filosofía. Profe, ¿cómo? ¿Sabes dónde lo puso? Lo puso en la mente de Dios. Él decía, el mundo de las ideas sí existe, pero está en la mente divina. Dios, antes de crear cada cosa, primero la piensa. Bueno, o sea, antes de crear a los hombres, ¿qué pensó Dios? La idea de hombre. Y a partir de esa idea que Dios pensó, creó al hombre. Antes de crear las plantas y los vegetales, ¿qué hizo Dios? Pensó cada planta y cada vegetal y luego creó esas plantas y esos vegetales. Oye, antes de que Dios creara los perros y los gatos, ¿qué hizo? Pensó la idea de perro, pensó la idea de gato y luego ¿qué hizo? Creó a estos seres. Oye, ¿qué te parece? ¿Qué te parece esa forma de pensar?